Mucho gusto tenerla, ministra. Bienvenida. Hola, Vanessa. Un gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido en este mes? ¿Cómo encontró ese ministerio? ¿Qué tal es su balance del primer mes suyo y de los 2 años del gobierno? No, Vanessa, pues bueno, desde el día 1, trabajando, siguiendo la agenda, pues yo ahorita, como mencionas, hace un mes estoy en el cargo de ministra, pero pues también recordar y contarles que estuve como viceministra de Infraestructura y que también tuve la responsabilidad de coordinar el empalme de este sector. Entonces, pues eso también me ha permitido durante este mes darle un dinamismo a los temas estratégicos, a los temas que el señor presidente pues nos ha encomendado y le ha encomendado a este sector, que hoy en este corte de los 2 años podemos informar de avances que hemos tenido. Entonces, pues una agenda como es de esperarse de este sector, que es un sector de gremios, un sector que es sensible para los colombianos. Todos los colombianos nos movemos a diario y pues eso hace que sea una cartera que día a día está en el interés de los colombianos y que tenemos pues obviamente una responsabilidad muy grande frente a la infraestructura, frente al servicio, frente a los modos de transporte de nuestro país, que nos permita pues ser competitivos, movernos con seguridad, ser eficientes, aportarle a la logística de nuestro país. Ese es el balance y ese es el trabajo y el compromiso que tenemos en esta cartera, haciendo parte del gobierno del cambio. Ministra, ¿están ustedes o hay una tensión permanente de paro de transportadores en Colombia? ¿En qué está eso en este instante? Bueno, nosotros somos un sector de gremios, ¿no? Bajo nuestra tutela están pues todas las operaciones de transporte, el transporte de carga, el transporte intermunicipal, el transporte individual, el masivo, el colectivo, el transporte aéreo, el movimiento de nuestros puertos. O sea, siempre van a haber tensiones, si hay intereses, siempre van a haber intereses de uno u otro gremio, de una u otra autoridad, también entendiendo que no solo el Ministerio de Transporte, no solo sobre el ministerio recae la competencia y la autoridad de los diferentes modos, compartimos también las competencias y las responsabilidades con los alcaldes, con las secretarías de tránsito, de movilidad de las ciudades. Entonces, múltiples temas alrededor de los taxis, por ejemplo, que tiene que ver con la mejora del servicio, con la operación del servicio, el transporte de carga, quien pues pone sobre la mesa la necesidad de revisar los aspectos de los fletes, del sistema de tarifas, pero sobre todo de los usuarios que a diario nos reclaman pues una garantía de servicio, una calidad de servicio en el modo aéreo. Entonces, de nuestra parte, y así ha sido durante estos 2 años, hemos mantenido abierto el diálogo, entendiendo esos reclamos, entendiendo esa necesidad de mejora que se tiene, que es permanente, y en esa lógica poder encontrar soluciones, consensos que le garanticen, insisto, porque finalmente todos los que estamos en este ecosistema nos debemos es a los usuarios. ¿Cómo garantizamos una calidad del servicio a los diferentes usuarios de las vías y de nuestros sistemas de transporte? Entonces, un diálogo permanente. Yo particularmente desde el Viceministerio de Infraestructura mantuve un diálogo siempre con el transporte de carga, quien recorre a diario nuestras vías en una posición casi que como unos veedores de la infraestructura, haciéndole seguimiento a los proyectos, haciéndole seguimiento a las necesidades de inversión de infraestructura. Entonces, de parte de este gobierno, de este sector, ese diálogo que nos permita siempre encontrar consensos e identificar soluciones que garanticen, insisto, pues el beneficio de los usuarios. Ministra, usted la recibieron con polémica en el Congreso de la República, desde los parlamentarios del Atlántico, por todo el debate que se ha dado en torno al cobro de valorización en la vía al mar. Allí específicamente surgen 2 propuestas. Una, que se aplace 1 año el cobro de valorización, y 2, que esa plata que se va a cobrar por valorización quede específicamente entre el Atlántico y Bolívar, que son los que van a estar afectados. ¿Qué dice usted sobre estas iniciativas? Bueno, lo primero contarle a la audiencia y es dónde nace la valorización. La valorización, lo veíamos en el debate del Senado, se crea en 1921, imagínense, desde esa época se crea la valorización.
El gobierno nacional había cobrado valorización en 44 proyectos antes del año 2003, cuando se declaró inexequible por un tema de metodología. Nosotros llegamos al gobierno y encontramos la ley 1819 del año 2016, una ley tributaria donde se crea nuevamente la valorización, la contribución de valorización nacional, para que se pueda cobrar ese beneficio que generan las inversiones a lo largo y ancho del país, inversiones en carreteras que genera beneficios reales en el valor del suelo. Y también encontramos en ese momento que el gobierno nacional, este ministerio, el INVIAS, la Financiera de Desarrollo, había elaborado un estudio que dejaba una hoja de ruta, y en ese estudio es que se selecciona el corredor Barranquilla-Cartagena como el primer tramo sobre el cual se podía hacer esta contribución, este cobro de contribución de valorización. Nosotros hemos mantenido un diálogo y lo exponíamos en el debate. Hay una preocupación de las regiones de que este recurso pues se reinvierta en infraestructura, y lo mencionábamos y abiertamente hablábamos, bueno, escojamos los proyectos, obvio que sean proyectos para beneficio de la región. En el Plan Nacional de Desarrollo hay una serie de proyectos que están priorizados por las regiones, que priorizaron los mismos congresistas en el Plan Nacional de Desarrollo, y creemos que es válido, y el gobierno frente a eso ha estado abierto a que se haga una discusión de los proyectos y que sean proyectos que beneficien a la región. Hay un listado enorme de proyectos, quedaríamos cortos en lo que vamos a lograr en un recaudo de valorización, haciendo también una claridad, y lo mencioné en el debate, y es: la misma ley establece que usted no puede cobrar valorización a quien no tenga capacidad de pago, y en eso también anunciamos pues cómo está la política de los excluidos que están definidos en la ley y los exentos que tienen que ver con la capacidad de pago, el Sisbén A y B, el estrato 1, 2 y 3, las unidades agrícolas familiares. Entonces yo creo que las preocupaciones que se han tenido en este caso de los diferentes representantes del Atlántico, de Bolívar, hoy están cubiertas de manera positiva, que nos permita realmente ver en la valorización una oportunidad. A quien no se le haya valorizado su predio, a quien no haya obtenido un beneficio, la misma ley establece, o quien no tenga capacidad de pago, que pues no es sujeto para el cobro de la valorización. Ministra, dos temas adicionales. Una, del aeropuerto Ernesto Cortizos. ¿Cuándo está prevista la retoma del aeropuerto y a la larga cuánto se va a invertir? Porque se han manejado varias cifras. Y lo segundo, ¿qué pasó con el puente de la calle 30 en Soledad? Un nuevo estudio, se siguen aplazando las obras. ¿Para cuándo estas obras muy importantes para la movilidad del sector? Bueno, frente a lo primero, nosotros pues hace ya, yo creo que tal vez hace ya 10 meses empezó el proceso de retoma, así se llama en los procedimientos del Aerocivil, del aeropuerto de Barranquilla. Nosotros esperamos ya que este proceso se dé el 1 de septiembre, que el 1 de septiembre ya el Aerocivil tome la operación del aeropuerto, tanto del lado tierra como del lado aire, y en esa línea será la Aerocivil la que se encargue de hacer las inversiones que tienen que ver tanto con la infraestructura, con la terminación de la infraestructura, pero también con la operación. Entonces, ahí hay una serie de recursos. Yo en mi presentación del Congreso mencioné el recurso que se va a invertir en infraestructura, y ahí estaban los 150.000 millones de pesos que mencioné, pero adicionalmente también hay recursos para la operación, para todos los servicios aeroportuarios, 122.000 millones de pesos, y lo que tiene que ver pues con todas las contrataciones y lo que tiene que hacer la Aerocivil. Entonces, cuando sumo esas diferentes partidas, pues ahí me dan más de los 250.000 millones de pesos que en algún momento ya se había anunciado. Entonces esperamos que a partir del 1 de septiembre, ese es el plan sobre el cual se está trabajando, ya la Aerocivil pueda ser responsable directo de la operación del aeropuerto, y que a partir de ese momento la Aerocivil pues despliegue los contratos que requiere para poder terminar las obras que quedaron inconclusas en esta concesión. Señora ministra, la estamos saludando desde Bucaramanga. Usted estuvo reunida la semana pasada con los alcaldes del área metropolitana sobre el tema de Metrolínea. En esa reunión se dijo que se iban a destinar cerca de 30.000 millones de pesos
para dar un alivio a Metrolínea, para arreglo de estaciones y también para arreglo de una gran cantidad de buses que están por fuera del sistema. Hoy el ministerio ha sacado un comunicado donde dice que esos recursos no dependen del gobierno nacional y que deben salir de los alcaldes. ¿Qué pasó, señora ministra? ¿Van a venir estos recursos o no se van a entregar? Bueno, yo creo que ahí es importante hacer como varias claridades y son las siguientes. Efectivamente, el gobierno nacional tiene una preocupación frente al sector de Metrolínea. Lo decimos en el comunicado que sacamos hoy. Este sistema se estructuró pensando en una demanda de 400,000 pasajeros. Este sistema hoy está operando un 17%. Este sistema hoy tiene una situación muy compleja en sus estaciones. Hoy Bucaramanga tiene, y su área metropolitana, pues una dificultad frente a la operación del sistema. Y el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional, su principal preocupación tiene que ver es con la prestación del servicio. Viendo la realidad que afronta el sistema, que además es que el Gobierno Nacional, a través de la cofinanciación, invirtió 650,000 millones de pesos. Si sumo los recursos de los gobiernos locales, estamos hablando casi que de una inversión de 1 billón de pesos. Y hoy, pues con una dificultad de los usuarios de este sistema, porque no tienen una infraestructura que está disponible. De las 40 rutas que se diseñaron, solo están operando 9 rutas. Entonces, esta realidad es la que nos preocupa, porque ante cualquier situación, nuestro deber, nuestro compromiso siempre tiene que ser con los usuarios. Ahora bien, viendo esta situación, nos hemos reunido, como ustedes bien lo saben, con el área metropolitana, con el gobernador, con el alcalde de Bucaramanga, de Girón, de Florida Blanca, mirando cuáles son las alternativas que se tienen para garantizar la prestación del servicio. Ahí ellos nos han manifestado que consideran se requieren del orden de 30,000 millones, 16,000 millones para invertir en estaciones, en el mejoramiento de las estaciones, y otro recurso para cubrir un déficit operacional que se tiene. Eso es lo que ellos han puesto sobre la mesa. Ahora, el comunicado lo que realmente busca es tener claridad frente a que no es una responsabilidad, y lo digo así, hoy del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ejecutó un convenio de cofinanciación. En ese convenio de cofinanciación hay un saldo de 4,000 millones de pesos del Gobierno Nacional y un saldo también de los gobiernos locales de cerca de 13,000 millones de pesos. Ahí en ese convenio hay 17,000 millones de pesos que, si estamos de acuerdo, podrían invertirse en la recuperación del sistema. El comunicado lo que busca es precisar, porque tampoco está bien que se mencione, y así lo han mencionado algunos líderes y responsables, y es que depende exclusivamente del gobierno nacional, que si el gobierno nacional no da los 30,000 millones de pesos, entonces ellos van a tener que tomar decisiones. No, ellos tienen una responsabilidad, son los competentes, son la autoridad del sistema, y el gobierno nacional sí está comprometido en acompañar, encontrar las soluciones que nos permitan que se le garantice la operación y el servicio a los usuarios de transporte público. Entonces, lo que busca realmente el comunicado es hacer claridades de cuál es mi competencia, cuál es la competencia del ente gestor, cuál es la competencia de la autoridad. La autoridad de este sistema es la autoridad regional de Bucaramanga, el área metropolitana de Bucaramanga. Ellos son la autoridad y son también los llamados a poder determinar acciones de corto, mediano y largo plazo que le permita garantizar el sistema de transporte público a Bucaramanga, a su área de influencia, un transporte además que es esencial y así está catalogado por las normas. Entonces, en ningún momento el gobierno nacional, el ministerio, que aquí hemos estado sentados, no solo el Ministerio de Transporte, también representantes del Ministerio de Hacienda, representantes del Departamento Nacional de Planeación, encontrando cuáles podrían ser esos posibles caminos para poder garantizar en el corto plazo una recuperación del sistema. Ministra, se ha hablado mucho y ha causado bastante ruido el tema de las 4G en Antioquia por la vaca y demás. Se convirtió en un asunto político. Después de que se canceló la vaca, pues el presidente dijo que felicitaba al gobernador por esa decisión y que se iban a dar conversaciones. 8 de las 30 4G están parcial o totalmente en Antioquia. ¿Cómo se ha desarrollado esa conversación? ¿Sí se dio la conversación del presidente y el gobernador? ¿Hay plata para financiar las 4G en el departamento?
Yo creo que bueno, son como varios niveles de conversación. Entonces, por un lado está el desarrollo de las 4G, los proyectos que tienen alguna relación o área de influencia con Antioquia, Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1, Mar 2, la IP Antioquia-Bolívar, Pacífico 3, que también toca en alguna parte el departamento. Ahí hay unos modelos que se están desarrollando, esto está totalmente reglado por la ley, por los contratos que están suscritos, algunos de ellos tienen vigencias futuras, y eso ha seguido su curso. Yo creo que pues, en ese caso en particular no se centra la conversación, ¿sí? Las 4G, porque todos estos proyectos son de la cuarta generación, con algunas dificultades, en particular un proyecto como Pacífico 1, donde se han identificado la necesidad de unos recursos adicionales para terminar 3.5 kilómetros en doble calzada y un tramo también en Sinifaná, que son unos recursos importantes. Estamos hablando un poco más de $1 billón, pero estos son temas adicionales a lo que es como tal el desarrollo de los contratos 4G. Hemos tenido realmente una conversación alrededor del túnel del Toyo, un proyecto donde el gobierno nacional a través del INVIAS compromete 1.4 billones de pesos desde el 2021, 22, 23, 24 y hay todavía una partida en el año 2025. Este año estamos aportando 340.000 millones, el 8% del presupuesto del INVIAS está comprometido con el contrato del túnel del Toyo. El año entrante será una inversión de 450.000 millones, si no me falla la memoria, para todo el componente electromecánico del túnel. ¿Qué es la situación? Que hay un déficit de recursos, que terminar los 19 kilómetros, las obras de los 19 kilómetros del proyecto del túnel del Toyo, requiere por parte del INVIAS un recurso adicional de 550.000 millones de pesos, que hoy hicimos un acuerdo con la gobernación de un peaje que en algún momento que se habilitó, que se autorizó y que hoy están haciendo operaciones financieras sobre ese peaje, que se espera pueda traer al presente del orden de 300.000 millones, 140.000 sean para financiar las obras a cargo del gobierno nacional, y nos queda un faltante que aproximamos a 410.000 millones. Para esto firmamos un acta con el gobernador, un acta que presentamos a la Contraloría, donde dijimos, listo, el gobierno nacional se compromete, pero aquí la valorización vuelve a ponerse sobre la mesa. La oportunidad de cobrar valorización alrededor de las inversiones de las 4G en Antioquia y en toda esta región también va a permitir captar parte de esos beneficios, y así lo escribimos en un acta que, insisto, suscribimos estando yo encargada del INVIAS, cuando estoy encargada del INVIAS con el gobernador, donde estamos diciendo esos recursos pueden salir del cobro de la valorización. Entonces volvemos a la conversación y es cómo lo que recaudemos de valorización se puede reinvertir en las mismas regiones donde se hace el recaudo. Ministra, la voy escuchando ahorita, la escuché hablando del aerocivil. Yo esta mañana aquí en Caracol Radio conté unas condiciones muy precarias que están viéndose en la torre del aeropuerto El Dorado, cuya responsabilidad es del aerocivil. ¿Qué sabe de eso? Porque me llaman, me cuentan, tengo fotos, videos, mejor dicho, un desastre como está esa torre de control. Vanessa, el aerocivil administra en total 53 aeropuertos en nuestro país. En algunos casos maneja el lado aire de algunos aeropuertos. Entiendo que es también el caso del Dorado, el lado aire lo maneja el aerocivil. Y todo el tiempo pues estamos haciendo inversiones. Ahorita el aerocivil está haciendo un proceso de vinculación de controladores. Entiendo que ahorita, por ejemplo, en lo que va corrido el año, se vincularon 40 nuevos controladores. Esto tiene pues un proceso especial. Entonces, pues todo el tiempo haciendo inversiones en tecnología, haciendo inversiones en obras físicas. Este año nosotros, el presupuesto del aerocivil, este año en infraestructura es de 1.7 billones de pesos, y estamos justo en este momento adjudicando contratos para mejorar la infraestructura del lado tierra, del lado aire, en algunos aeropuertos torres de control, radares, que pues nos permita mantener en un estándar toda la operación aérea de nuestro país. Ministra, ¿va a haber aumento al diésel? Esa es una conversación, Vanessa, que viene liderando el ministro de Hacienda. Se han venido haciendo varias reuniones con los gremios donde se evalúa
la situación que vive el país. Hoy hay un diferencial en precio de cerca de 6.000 pesos y yo espero que pues bajo el liderazgo del ministerio, donde nosotros venimos también acompañando esta conversación, yo ya he tenido oportunidad en este mes que llevo a cargo del ministerio, he acompañado 2 reuniones con el gremio, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda, pues revisando qué decisiones deben tomarse en esta materia conforme pues la realidad del precio del diésel. Señora ministra, hablando, usted decía de los aeropuertos y estaba haciendo referencia a ello. Aquí en el Eje Cafetero hay un proyecto que se ha convertido en un dolor de cabeza desde hace muchos años, Aerocafé. De hecho, el presidente Gustavo Petro hace unos meses que vino al Eje Cafetero se comprometió con Caldas para que empezaran a estructurarse ese proyecto de Aerocafé desde este mes de agosto. ¿Qué sabe usted y finalmente si va a ser realidad de Aerocafé o no? Bueno, el gobierno nacional, el presidente, está comprometido con Aerocafé y hay que también hacer un poquito de historia de Aerocafé. Aerocafé es un proyecto que lleva años tratando de sacarse adelante. En el gobierno anterior se contrató la remoción de tierras, un contrato de 140.000 millones de pesos que lamentablemente no llegó a feliz término. Y hoy tenemos ya, según lo que nos reporta la gerencia de Aerocafé, terminados los diseños a fase 3 ya para poder implementar las obras que se requieren. Hoy el balance de esos recursos, el gobierno nacional ha hecho los aportes al proyecto. Esto tiene en su momento por iniciativa parlamentaria recursos que se han ubicado en la Aerocivil y que la Aerocivil ha trasladado a la fiducia de Aerocafé, pero hoy se identifica también un costo adicional del proyecto, un poco más de 300.000 millones de pesos, que va a requerir recursos adicionales de ambas partes, del gobierno local y del gobierno nacional. Nosotros en este momento estamos preparando un COMPES para pues darle a Aerocafé ese nivel de proyecto estratégico y mirar en qué vigencias se deben ubicar estos recursos adicionales, pero el total compromiso del gobierno nacional así ha sido pues manifestado e indicado por nuestro presidente para poder avanzar de manera decidida en el proyecto de Aerocafé. Ministra, ¿qué ha pasado con las vías terciarias que iban a ser contratadas con juntas de acción comunal? ¿Eso va andando? ¿Ha tenido dificultades en la contratación? ¿Cómo va ese proyecto? Va andando y creo que es de los proyectos de los cuales nos sentimos realmente orgullosos de lo que hemos logrado de la mano de las juntas de acción comunal. Contarle a la audiencia, hay una ley que es la ley 2166 en su artículo 95 que le permite a las juntas de acción comunal contratar con el gobierno nacional este tipo de obras, y desde que llegamos al gobierno empezamos a trabajar en cómo operativizarlo, cómo lograr efectivamente que las juntas de acción comunal se conviertan en un socio, además porque ellos conocen sus vías, saben realmente cuál es el problema de esta vía aquí con esta alcantarilla, cuando llueve pasa esto. Entonces pues terminan teniendo también un conocimiento que es muy importante en el hacer. ¿Qué hemos hecho? El año pasado firmamos, después de recorrer un camino que debo decir también de la parte del procedimiento, la minuta, el anexo técnico, la norma, porque no es simplemente decir voy a contratar con una junta de acción, esto requiere también todo un tema procedimental. El año pasado firmamos con 1.035 juntas de acción comunal, un presupuesto cercano a los 220.000 millones de pesos. Hoy esas juntas, ya esas obras las hemos venido entregando en un 60%. Todas las semanas terminamos de la mano de las juntas de acción comunal las obras que fueron contratadas. En este año vamos a firmar 1.100 convenios nuevos por cerca de 290.000 millones de pesos. A este momento ya debemos tener suscritos del orden de 750 convenios con juntas de acción comunal, donde pues ellos postularon sus obras. Muchas de estas obras son placahuellas, otras obras son alcantarillas, bosculver, y realmente lo más importante de este proyecto, más allá de hacer los metros lineales de placahuella o las obras físicas, es ver cómo instalamos capacidades en las juntas de acción comunal. Muchas de estas obras, cuando vamos a recibirlas, vamos con con el exgobernador, la gobernadora, el alcalde, la alcaldesa, y realmente es muy interesante ver cómo reconocen en la Junta de Acción Comunal un socio para que puedan seguir trabajando de la mano también con las autoridades locales y ayudarlos a consolidar infraestructura estratégica en sus regiones.
Señora ministra, me da mucho gusto tenerla, además me alegra mucho hablar con una ministra en una cartera cuyo conocimiento se note cuando uno le hace una entrevista, así que me alegra mucho que esté aquí en el programa y gracias. Muchas gracias, Vanessa, Pascual, un gusto acompañarlos.